Increíble revelación, la CEO parapléjica sonrió por primera vez gracias a un mecánico inesperado. Mariana nunca había vivido un día tan angustiante como aquel. La presión de ser la CEO exitosa de una empresa innovadora en la Ciudad de México, en medio de la crítica constante por su discapacidad, la hacía sentir atrapada en un mar de exigencias y expectativas. Mientras su mente se debatía entre el trabajo y la inseguridad, la mañana transcurrió entre papeles esparcidos en su apartamento, un legado de sus padres. Intentaba avanzar en un proyecto crucial, pero algo en su interior parecía impedirle concentrarse. La voz de su madre resonaba en su cabeza: «Cree en ti misma, mi amor». Sin embargo, la lucha interna de Mariana era feroz y la duda se iba apoderando de ella. En medio de ese caos, su viejo auto, un modelo desgastado que había pertenecido a su padre, se detuvo de repente en una calle del barrio. El motor emitió un peculiar sonido y luego, el silencio. Mariana sintió que toda su vida se apagaba al mismo tiempo que el motor. Su frustración se mezclaba con un miedo antiguo, un temor a ser vista como la persona débil que muchos parecían creer que era. «Es solo un auto», se decía, pero en su mente, cada obstáculo parecía resonar con su propia percepción de limitación. Decidió llamar a Leo, el mecánico del barrio, conocido por su amabilidad y por ser un hombre en quien la gente confiaba. Podría haber optado por la desconfianza, pero eligió la esperanza. Cuando Leo llegó, su cálida sonrisa y su actitud comprensiva contrastaron drásticamente con la frustración que Mariana había estado sintiendo. Mientras él trabajaba en el motor, la conversación fluía. Leo no solo preguntaba sobre el auto, comenzaba a hacerle preguntas acerca de sus sueños, de su vida. «¿Por qué te exiges tanto?», dijo con un tono que mezclaba curiosidad sincera y empatía. Las palabras de Leo resonaron en el interior de Mariana, quien empezaba a cuestionar su visión de ella misma. «Los límites son solo lo que creemos que son», continuó Leo, mientras la miraba con una comprensión que ella misma no podía ofrecerse. Ella se sumió en un silencio incómodo. ¿Acaso era cierto? La vida que había construido requería una determinación férrea, y sin embargo, había momentos en los cuales se sentía menos que suficiente. Poco después, la idea de una gala benéfica comenzó a gestarse entre las palabras intercambiadas. Mariana sintió un leve atisbo de emoción, un deseo de demostrar que su historia era algo más que una carga, que podía inspirar a otros. «Si no lo hacemos por nosotros, ¿quién lo hará?», enfatizó Leo. Su voz era una mezcla de desafío y motivación. Pero Mariana sabía que el escepticismo podría enfrentarla. ¿Acaso la gala era un sueño demasiado grande para ella? La preocupación crecía, y con ella la sombra del miedo, y si no estaba a la altura, un nudo en el estómago la acompañó en los días siguientes, mientras los murmullos de duda la rodeaban. Amigos que habían sido su soporte ahora cuestionaban su capacidad. «¿Realmente crees que puedes manejar esto?», la interpelaron, y las agujas del autosabotaje comenzaron a pinchar su confianza cada vez más. «La verdad es una luz que debe brillar, no esconderse», le repetía su madre en pensamientos fragmentados mientras la angustia se acumulaba en su pecho. Poco antes de la gala, la presión se hizo insoportable. Cada pequeño detalle se convertía en una montaña. Y justo cuando la ansiedad alcanzaba su punto máximo, recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado era familiar, y un escalofrío recorrió su cuerpo, sintiendo que algo grande estaba a punto de suceder. ¿Qué significaba esto para su lucha? La presión de su propio mundo parecía estar llegando a su clímax, y no podía evitar preguntarse si, en medio de todo, podría finalmente encontrar su voz. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La incertidumbre la invadió al pensar en lo que vendría. Justo cuando todo parecía desmoronarse, la revelación que la guardaba podría cambiarlo todo. Mariana respiró hondo, aferrándose a una sensación que no podía describir. ¿Sería este el momento que cambiaría su vida definitivamente? La llamada de Leo reverberó en su mente mientras intentaba calmar el torrente de emociones.
Era como si esa voz familiar le recordara que no estaba sola, pero los ecos de la incertidumbre también la invadían. No había tiempo que perder, la gala estaba a la vuelta de la esquina y ella, en el fondo, seguía cuestionándose si realmente estaba lista para dar ese paso. Durante la siguiente semana, los días pasaron de un modo vertiginoso. Mariana se dedicó a obsesionarse con los detalles del evento. La invitación, los oradores, la decoración. Cada pequeño aspecto parecía vital, como si de ello dependiese la percepción que el mundo tendría de ella. Utilizaba esas tareas como una distracción, manteniendo a raya sus demonios interiores, pero al caer la noche, la ansiedad regresaba, llevándola a reflexionar sobre su verdadero propósito. En esos momentos de soledad, recordaba las palabras de Leo. Los límites son solo lo que creemos que son. Esa idea se convertía en un mantra, pero cada vez que intentaba visualizar el éxito, la imagen de un auditorio vacío se interponía en su mente. La crítica que había vivido constantemente la había hecho dudar de su capacidad para permanecer en el centro de atención. ¿Qué si fracaso? Pensaba, sintiendo el peso de ese temor comenzar a aplastarla. Luego llegó el día de la gala. Desde la mañana, la tensión era palpable. Mariana se dirigió al salón donde se celebraría el evento con un destino claro: demostrar a los demás y a sí misma que podría ser una líder, sin importar las limitaciones físicas que la acompañaban. Sin embargo, a medida que avanzaba entre los invitados, una nube de incertidumbre la envolvía. Saludó a algunos conocidos, pero cada sonrisa que recibía la empujaba más a la duda. Se preguntaba si los demás veían más allá de su silla de ruedas, si en realidad ella estaba lista para compartir su historia. Antes de que pudiera hundirse en su inseguridad, su teléfono vibró. Era un mensaje de Leo. Recuerda, Mariana, nunca estamos solos en nuestros sueños. Un respiro profundo le dio un nuevo enfoque. Decidió que en lugar de considerar la gala como un evento, debía verlo como una oportunidad de conexión, de compartir algo real. Quería que su historia inspirara a otros, que fuese un faro en medio de la oscuridad que había sentido. Durante su discurso, las palabras comenzaron a fluir de su interior con una claridad inesperada. Había ensayado muchas veces, pero ahora sentía que hablaba desde el corazón. Habló de las luchas que había enfrentado, de las críticas que la habían perseguido, pero también del poder de la resiliencia y la superación personal. En ese momento, la sala no era solo un espacio, era un refugio en el que su voz encontraba eco. Los aplausos resonaron como un refugio tras sus palabras, y aunque la ansiedad no desapareció por completo, comenzó a comprender que su vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fuerza. Se dio cuenta de que había logrado compartir su verdad y que, en ese instante, ningún límite era insuperable. Era el comienzo de una nueva etapa, una donde su historia cobraría vida para motivar a otros a aceptar sus propias dificultades. Al terminar, una ola de emoción la inundó. En la multitud, reconoció rostros familiares y otros nuevos que la escuchaban con atención, y entre todos, se sintió visiblemente valorada. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, la pregunta de su futuro seguía en su mente: ¿sería esta la chispa que la llevaría a un cambio duradero? Justo cuando pensaba que había alcanzado un nuevo nivel de claridad, se acercó un grupo de inversionistas, quienes mostraron interés en un proyecto que Mariana había mencionado durante su discurso. «Queremos hablar de colaboración», dijeron con una mirada que llenó de posibilidades el aire alrededor de ella. Esa premisa resaltó las inquietantes interrogantes: ¿realmente podría ser la líder que su empresa necesitaba, o los miedos regresarían? El eco de la conversación la perseguía mientras los rostros se desvanecían en la distancia. Algo dentro de ella sabía que esta sería una oportunidad, pero el temor a lo desconocido comenzaba a asomarse de nuevo, dejándola en la inquietante posición de tomar una decisión crucial. ¿Se atrevería a seguir adelante? La reacción de Mariana al encuentro con los inversionistas fue un cóctel de euforia y reverso. Sabía que tenía una oportunidad dorada en sus manos, pero la incertidumbre se aferraba a su mente como una sombra. Mientras los inversionistas hablaban de sinergias, valores compartidos y compromiso social, su mente fluyó hacia su pasado. La voz amarga de la autocrítica resonaba: ¿pero realmente vales esto? Desterrar esas voces desalentadoras sería su primer gran reto. Se despidió de los inversionistas con promesas de colaboración, pero mientras se alejaba, una pregunta se instaló en su mente: ¿podía realmente ser la líder que ellos estaban buscando? No había dudas de que había cabalgado sobre el miedo en el escenario, pero liderar era algo completamente diferente.
La idea de asumir un papel fundamental la intoxicaba con inseguridad. Mariana se preguntaba cómo transitaría del discurso inspirador a acciones concretas. Durante esa noche, compartió su experiencia con unos amigos cercanos, quienes mostraron gran apoyo, pero su discurso interno no mostraba signos de ablandarse. En la soledad de su cuarto, miró el espejo, buscando respuestas en su propia imagen, pero se preguntó si la posibilidad de decepcionar a otros la consumía más que a ella misma. ¿Y si no estoy a la altura? Pensaba sin parar. Pero a medida que las horas pasaban, comenzó a cuestionar sus propias limitaciones. Quizás, todas las bajezas que había sentido no eran más que las proyecciones del miedo. En lugar de permitir que esa tensión la destruyera, decidió transformarla en motivación. Mariana empezó a construir un plan. Con cada día que pasaba, visualizó no solo cómo impactar a los inversionistas, sino también cómo podría llevar su visión al mundo. Empezó a esbozar una propuesta que encarnaba su historia, su lucha y el propósito de su proyecto. En ese proceso, se sentía cada vez más conectada con quienes la apoyaban y la inspiraban. La creación de un plan se convirtió en un ejercicio de empoderamiento personal. Mientras desarrollaba su presentación, el pensamiento de Leo siempre estaba presente. Las historias de personas que habían superado adversidades se convirtieron en el hilo conductor de su propuesta. Aunque solía temer las comparaciones, ahora entendía que el poder de su mensaje estaba precisamente en su singularidad. Las limitaciones que una vez la oprimieron comenzaron a reconfigurarse en ejemplos de fortaleza. Los días se convirtieron en semanas. Cada día que se embebía en su trabajo la acercaba a una nueva versión de sí misma. Sin embargo, la dicotomía entre sí misma y la líder que quería ser crecía. Estaba convencida de que todos los ojos estarían sobre ella si se presentaba ante los inversionistas de nuevo, pero por primera vez, esa posibilidad no la paralizaba, la llenaba de determinación. Finalmente llegó el momento de enviar la propuesta. Mariana sintió una oleada de nerviosismo recorrer su cuerpo al hacer clic en enviar. Pero al mirar esa pantalla vacía, una chispa de autoconfianza iluminó su mente. No estoy sola en esto, se recordó. No solo por la red de apoyo que había cultivado, sino por la convicción de que tenía algo valioso que ofrecer. Al poco tiempo, la respuesta llegó con una invitación para presentar su proyecto en una reunión formal. Cuando vio el mail, un torrente de emoción la invadió. Sin embargo, el momento de reflexión también la golpeó. Ahora no solo debía preparar una presentación, debía también mirarse a sí misma y reconocer que la vulnerabilidad en su historia podría ser su mayor aliada. Justo cuando se sentía lista para sumergirse en la preparación, un mensaje inesperado de Leo llegó. Decía, el viaje hacia adelante siempre comienza con un paso valiente. La urgencia de aceptación personal mostró su rostro una vez más. El verdadero desafío no era solo en la reunión venidera, era encontrar en esta nueva batalla la fuerza para permanecer transparente ante sí misma y los demás. Mariana sabía que tendría que plantearse una decisión importante ante el nuevo foro. Podría elevar su voz una vez más y confiar plenamente en su historia. El siguiente paso era inevitable. Pero el eco desgastante de la duda todavía pulsaba vivamente en su interior. Lo que no sabía era que la próxima reunión revelaría más que su capacidad como líder. Era la intersección de su valor y su vulnerabilidad lo que verdaderamente transformaría su camino. Sin embargo, el eco de una voz del pasado resonaba en su mente. ¿Estás lista para enfrentarte de nuevo a tus miedos? Mariana se despertó aquella mañana con una mezcla de anticipación y ansiedad. La reunión estaba a unas horas y su mente se agolpaba en pensamientos contradictorios. Tenía que hablar, a compartir su proyecto, su historia, y conectar de nuevo con un grupo que había despertado sus ansiedades. Cada vez que pensaba en el encuentro, la imagen de los inversionistas, con sus rostros serios y sus preguntas incisivas, la acechaba. Mientras se preparaba, el ritual de elegir su ropa se convirtió en una batalla psicológica. A cada prenda que probaba, evaluaba la impresión que causaría. ¿Es suficiente? ¿Es demasiado?, se repetía. Finalmente, optó por algo que la hacía sentir en sintonía con su voz interior, una blusa colorida que llamaba a sonreír, un recordatorio de la luz que quería proyectar, no solo hacia los otros, sino también para sí misma. Con cada paso que daba hacia la reunión, se dio cuenta de que debía dejar de ser una espectadora de su propia vida. Había acumulado herramientas, aprendizajes, y era hora de aplicarlos. Se sentó en la sala de espera y cerró los ojos por un momento, inhalando.
Cada respiración era una declaración de su compromiso no solo con el proyecto, sino con su crecimiento personal. Quería sentir que podía tomar la voz que le correspondía. Al entrar en la sala, el ambiente era palpable, lleno de expectativa. Su propuesta era más que un proyecto, era la encarnación de sus luchas, su deseo de que su historia sirviera como faro para otros. Mientras se sentaba frente a los inversionistas, sintió que el miedo comenzaba a transformarse en una fuerza impulsora. No voy a permitir que mi pasado defina mi presente, se dijo firmemente. Comenzó su presentación, articulando cada palabra. No obstante, a medida que compartía su propuesta, su mente corría hacia momentos pasados, cuando las dudas la sumergieron en la parálisis. Había personas que la habían menospreciado, que decían que no era capaz de dirigir. Pero hoy estoy aquí, se recordó. El eco de esas voces se desvanecía, reemplazado por la firme determinación de demostrar su valía. Mientras hablaba, notó que sus palabras resonaban no solo en el aire, sino en los rostros que la escuchaban. El ambiente empezó a tomar un giro cálido, había una conexión creciente con los inversionistas. Sentía que compartían, no solo un proyecto, sino una visión compartida. En un momento de sinceridad, decidió lidiar con su vulnerabilidad, habló de sus miedos, de sus tropezones. He aprendido que la vulnerabilidad no me debilita, me fortalece, afirmó con convicción. Al finalizar su presentación, la sala parecía llena de posibilidades. Se sentó, sintiendo la adrenalina aún presente en su cuerpo. La espera por las preguntas fue tensa, pero cuando empezaron a hablar, había una carga electrizante en el aire. Uno de los inversionistas se inclinó hacia adelante y, con una mirada atenta, le dijo: «Tu historia nos inspira. Creemos en ti». Las puertas parecían haberse abierto. Sin embargo, mientras asimilaba esas palabras, su mente regresó a la inquietante pregunta que había estado evadiendo. ¿Realmente estoy lista para todo esto? Había sentido una transformación, pero eso no significaba que sus dudas hubieran desaparecido. Los ecos de su pasado no se desvanecían completamente, solo habían encontrado un espacio más pequeño en su mente. Justo cuando pensaba que su desafío principal estaba resuelto, un mensaje de texto llegó a su teléfono. Era de Leo. Decía: «Recuerda, el verdadero liderazgo no es solo sobre tener éxito, sino sobre cómo enfrentas tus fracasos». Esa frase resonó en ella de forma poderosa y la impulsó a pensar en lo que realmente significaba ser una líder. Era un escalón doloroso, pero necesario. Se preguntó si podría aceptar sus propios fracasos y usarlos como un escalón hacia su futuro. ¿Podría conjugar su liderazgo con su vulnerabilidad de una manera que fuese verdaderamente auténtica? Mientras estas preguntas surcaban su mente, algo dentro de ella sabía que el camino apenas comenzaba. Una sensación de determinación se apoderó de ella una vez más. Mariana respiró profundamente, ya no podía ignorar que el poder auténtico de su historia y sus fracasos podría abrir no solo puertas a su futuro, sino también un camino hacia otros. Estaba preparada para revelarse completamente ante los otros y a sí misma, incluso si eso implicaba mostrar sus debilidades. El próximo paso estaba claro, pero cada paso siempre conduciría a más preguntas. Mariana dejó la reunión con una mezcla de alivio y desasosiego. Las palabras de aprobación resonaban en su mente, pero la sensación de vulnerabilidad que había expuesto la dejó inquieta. Caminando por la calle, el ruido urbano parecía un eco lejano en comparación con la batalla interna que se libraba en su mente. Las luces de los coches, el murmullo de los transeúntes y el aroma del café recién hecho se difuminaban en una bruma que envolvía su concentración. El ambiente se tornaba cada vez más pesado a medida que recordaba el mensaje de Leo. Su concepto de liderazgo había cambiado radicalmente. Ahora no se trataba solo del éxito, sino de cómo usar cada caída como una oportunidad para levantarse. Pero, ¿estaba realmente preparada para eso? ¿Podría aceptar sus debilidades y convertirlas en un medio para conectar con los demás? Se sentía atrapada entre el impulso de avanzar y el deseo de refugiarse en su zona de confort. En casa, su mente seguía girando. Decidió anotarse algunas palabras sobre el liderazgo en un cuaderno. Vulnerabilidad, fortaleza, crecimiento. Aquellas palabras parecían tan poderosas y, a la vez, tan desafiantes. Sus manos temblaban ligeramente al escribir, sintiendo que cada punto enfocado en el papel era un paso hacia la reflexión. Era un acto simple, pero para ella representaba un paso hacia la autoaceptación. La noche llegó y con ella la sensación de que algo debía cambiar. Se sentó en el borde de su cama,
dispuesta a enfrentar sus propias emociones. La intimidad del espacio la invitaba a cavar profundamente en sus propios temores. Las visiones de su pasado volvían, los momentos de fracaso, las palabras hirientes que habían dejado huella en su autoduda. No soy suficiente, le susurraba su mente. Pero, al mismo tiempo, se daba cuenta de que había tenido éxito en su presentación, de que había superado viejas batallas por el simple hecho de presentarse ante esa audiencia. Después de reflexionar, decidió que ya no quería permitir que esos fracasos dictaran su futuro. Se armó de valentía y comenzó a esbozar un plan para su próximo paso. Si el liderazgo se trataba de cómo enfrentar fracasos, entonces debía ser explícita sobre sus vivencias. Planeó crear un espacio de diálogo donde otros pudieran compartir sus historias. La idea la emocionó, un foro donde las caídas pudieran ser el inicio de nuevas oportunidades, un paso hacia la verdadera conexión. Mientras pasaba las horas escribiendo, una idea audaz emergió: quería invitar a Leo a participar. Su perspectiva acerca del liderazgo había calado hondo en su ser, y juntos podrían explorar el significado de compartir fracasos de manera colectiva, creando un cambio auténtico en el entorno profesional. Sin embargo, el remordimiento de sus propias inseguridades se filtró nuevamente. Se preguntó si tendría la capacidad de ser la voz que guiara a otros a través de sus tropiezos. ¿Y si no lograba conectar? A medida que la noche avanzaba, la duda comenzó a nublar sus pensamientos. La determinación de antes parecía desvanecerse ante la idea de un nuevo riesgo. Mientras la fatiga se asentaba, se dio cuenta de que si realmente quería liderar, debía ir más allá del miedo al juicio. En lo más profundo de su ser, sabía que cada paso hacia adelante se basaría en el compromiso genuino de aceptarse y aceptar su viaje. Antes de cerrar el cuaderno, escribió una línea que la mantendría despierta esa noche. Es el momento de hacer de mis fracasos mis mayores aliados. Cerró el cuaderno con resolución y se sintió energizada a pesar de la lucha que continuaba dentro de ella. Pero entonces, un nuevo mensaje en su teléfono la distrajo. Era de un antiguo colega, alguien que no había esperado volver a escuchar. Necesitamos hablar. He encontrado algo que podrías querer saber. Esa única frase desató un torbellino de curiosidad y ansiedad en su pecho, y mientras la incertidumbre la invadía, Mariana se preguntó qué nuevos desafíos la esperaban. Mariana se despertó con la luz del día entrando por la ventana. La duda y la ansiedad que emergieron la noche anterior no habían desaparecido, pero decidida a no dejarse consumir por ellas, se sentó en la mesa de la cocina, lista para indagar en el mensaje de su antiguo colega. Algo en su tono había despertado su interés, el aura de secreto que lo rodeaba. Con el café humeante a un lado, comenzó a pensar en cada palabra que había escrito la noche anterior. Su compromiso con el cambio personal estaba en marcha. Tras una rápida búsqueda en su teléfono, encontró el contacto de su colega, Andrés. No había tenido noticias de él desde que su antiguo proyecto había fracasado, un momento que aún la hacía sentir incómoda. Su mente repitió una y otra vez el eco de su propio autocastigo por aquel tropiezo. Pero ahora, Mariana sabía que esa mochila de fracasos debía volverse más liviana. Vamos, se dijo, es solo una conversación. Con una determinación renovada, decidió llamarlo. La voz de Andrés resonó en el auricular, familiar pero distante. Lo saludó con confianza, pero la incertidumbre crecía en su interior. La charla comenzó de manera casual, hablando de temas triviales, pero pronto Andrés viró el tema hacia su descubrimiento. Mariana podía sentir cómo su curiosidad se convertía en ansiedad a medida que él relataba una historia de un proyecto disruptor que había estado desarrollando. A veces, la inspiración llega de los lugares más insólitos, dijo él, y en esa frase, Mariana sintió el impulso de preguntarle. ¿Qué era lo que había encontrado? Por un momento, se vio reflejada en la experiencia de Andrés. Él había recuperado la fe en su trabajo después de una serie de fracasos. Mientras ella aún se encontraba en medio de su proceso, Andrés reveló que había estado trabajando en un nuevo enfoque para mentorizar a líderes emergentes. La idea lo había llevado a investigar profundamente sobre la vulnerabilidad y el impacto positivo que puede traer a la capacidad de liderar. El liderazgo está en reconocer nuestras heridas y construir desde allí, dijo con convicción. En ese instante, Mariana sintió como cada palabra de su relato reivindicaba su propio concepto de líder. Tómalo como un recordatorio, se dijo, un momento crucial en su desarrollo. La posibilidad que había vislumbrado la noche anterior estaba tomando forma. El espacio que quería crear para el diálogo no era solo una idea suelta,
podría convertirse en una plataforma eficaz para hacer eco de las experiencias de personas como ella y Andrés. La emoción comenzó a burbujear en su interior, pero, a la vez, estaba presente la sombra de su autocrítica. ¿Te gustaría colaborar en esto?, preguntó Andrés, rompiendo sus pensamientos. Mariana sintió un escalofrío. La idea de abrirse a un trabajo colaborativo significaba exponerse a nuevas críticas, a nuevas vulnerabilidades. Pero, al mismo tiempo, era una oportunidad para transformar su debilidad en fortaleza. Aceptar su propuesta sería un paso hacia adelante, y Mariana no podía permitirse el lujo de dar marcha atrás. Un silencio inquietante llenó el espacio mientras ella procesaba la invitación. Sí, finalmente respondió, su voz resonando con más seguridad de la que sentía. Sí, quiero hacerlo. Mientras la conversación finalizaba, una chispa de esperanza le iluminó el rostro. Había tomado la decisión de avanzar, de arriesgarse a liderar desde la vulnerabilidad, un libro que le había prometido a sí misma escribir. Pero, en el fondo, sabía que aún quedaba mucho por descubrir sobre su capacidad para guiar e inspirar a otros. Al colgar, una marea de adrenalina la invadió. Sentía que el camino hacia adelante podía estar lleno de tropiezos, pero decidió correr el riesgo. No obstante, una pregunta persistía en su mente: ¿estarían listos otros para abrirse y compartir sus propias historias, y tendrían la valentía de hacerlo con ella? Mientras se preparaba para enfrentar el nuevo desafío, sabía que este era solo el principio de algo más grande. Tenía que encontrar la manera de hacer el llamado a quienes también habían enfrentado pérdidas y fracasos, y así, en su búsqueda de autenticidad, surgió el siguiente dilema: ¿podría generar este espacio de confianza mientras aún batallaba con sus propios temores? La búsqueda de respuestas la guardaba. Mariana se sentó en su escritorio, el muro de su habitación cubierto de recortes de revistas sobre liderazgo y desarrollo personal. Las hojas impresas le recordaban las metas que había establecido, pero, en este momento, su mente solo se enfocaba en el nuevo desafío. La llamada con Andrés había encendido una chispa en su interior, y ahora debía convertir esa emoción en acción. Con un cuaderno abierto frente a ella, comenzó a delinear las características de la plataforma que visualizaba. ¿Cómo podría crear un entorno donde las personas se sintieran cómodas compartiendo sus vulnerabilidades? Las ideas fluían, pero su autocrítica rápidamente amenazaba con ahogar su creatividad. No es suficiente, murmuraba su voz interna. Es demasiado arriesgado. Pero en lugar de dejarse arrastrar por esos pensamientos, hizo una pausa, respiró hondo y se recordó que el cambio requería precisamente dar ese tipo de pasos audaces. Se levantó y empezó a caminar por la habitación. La idea de mentorar a otros estaba naciendo en su mente, y con ella, el deseo de revisar su propia historia. Decidió que quería incluir su propia experiencia de fracaso en la narrativa que estaba construyendo. Quizás esa sinceridad podría ayudar a otros a abrirse. La vulnerabilidad se convirtió en su nuevo mantra. Es el punto de partida para la conexión, no una debilidad, afirmaba para sí misma mientras anotaba pensamientos. Mariana sintetizó eso en un mantra: el verdadero aprendizaje nace del fracaso. Con cada palabra escrita, sentía cómo se liberaba de la carga que había llevado durante tanto tiempo. Sí, había fracasado, pero también había aprendido. Este enfoque podría ser la clave para guiar a otros a través de sus propias crisis, convirtiendo la experiencia negativa en lecciones valiosas. Sin embargo, no estaba lista para enfrentar todo esto sola. Decidió planear una reunión con Andrés. Quería compartir sus ideas y recibir su opinión. Al final de su caminata, Mariana se sentó nuevamente y redactó un mensaje sugerente, solicitando un encuentro presencial. La expectativa de su respuesta la llenó de energía, lo que la motivó a investigar más sobre la vulnerabilidad en el liderazgo. Durante las siguientes horas, exploró artículos y libros sobre el tema, sumergiéndose en estudios psicológicos que resaltaban cómo exponer las debilidades podía fortalecer las conexiones interpersonales. Cada descubrimiento la reintegraba a su propio valor como líder, aunque había un eco persistente: ¿lograría, al exponer sus miedos, inspirar realmente a otros? El día siguiente llegó, y con él, el encuentro con Andrés. Se presentó en una pequeña cafetería, donde el ambiente acogedor contrastaba con la tensión que empezaba a sentir. A medida que conversaban sobre la idea de crear un espacio de vulnerabilidad, Mariana notó cómo la conversación trascendía lo superficial. Andrés compartía sus propias inseguridades,
y aquel intercambio se tornó una danza de honestidades. Una revelación surgió mientras escuchaba a Andrés: todos, incluso los líderes más seguros, llevaban sus propias historias de fracaso ocultas. La fuerza de un líder reside en su capacidad de empatizar, comentó Andrés, remarcando el poder que tenía la vulnerabilidad. En aquel momento, Mariana sintió que su camino se aclaraba. Necesitaba ser completamente honesta no solo sobre sus fracasos, sino también sobre sus miedos. Quería que otros vieran que la fortaleza no significaba no caer, sino aprender a levantarse cada vez más fuerte. Fue entonces cuando una idea urgente cruzó su mente. A la salida de la cafetería, mientras despedía a Andrés, se cuestionó si podría utilizar su próximo proyecto como un medio para reunir a personas de su entorno que compartieran historias. Sin embargo, la ansiedad comenzaba a tomar fuerza nuevamente. La pregunta de si sería capaz de manejar los relatos de otros, aún más dolorosos que los suyos, le daba escalofríos. En medio de esa reflexión, un nuevo desafío se presentaba: los pasos hacia su meta personal estaban claros, pero los senderos del corazón humano son complejos y retorcidos. ¿Sería capaz de guiar a otros en la oscuridad de sus historias sin perderse en la suya propia? La incertidumbre se aferró a su mente, y al mismo tiempo, la sed de respuestas la empujó hacia adelante. Mariana sabía que pronto tendría que decidir si podía asumir ese rol de líder, no solo compartiendo su historia, sino también convirtiéndose en un espacio seguro para las historias de otros, enfrentándose a la vulnerabilidad de primera mano. ¿Tendría la valentía de acceder a lo más profundo de sí misma y así inspirar a quienes la rodeaban? La siguiente semana, la respuesta a esa pregunta la guardaba, y el eco de su compromiso personal resonaba cada vez más fuerte. Mariana amaneció con una mezcla de ansiedad y determinación. La idea de su proyecto comenzaba a tomar forma, pero el nivel de compromiso que implicaba la asustaba. La noche anterior, pasó horas buscando inspiración en una serie de charlas motivacionales, capturando fragmentos de experiencias ajenas que resonaban profundamente con su propia búsqueda de conexión. Se levantó con el propósito de no solo crear un espacio para otros, sino también de enfrentar sus propias sombras. Al mirar por la ventana, una ráfaga de luz iluminó su rostro y le devolvió un renovado sentido de claridad. El camino a seguir no sería sencillo, pero su deseo de influir en la vida de otros cobraba cada vez más fuerza. Era el momento de enfrentar uno de sus mayores miedos, la vulnerabilidad. Decidió que el primer paso sería el más complicado. Necesitaba hablar sobre su propia historia antes de invitar a otros a explorar la suya. Se sentó en su escritorio, ante un lienzo en blanco, y por primera vez, comenzó a escribir sobre sus fracasos. Cada palabra que anotaba le provocaba una mezcla de angustia y liberación. Era un proceso doloroso, pero necesario. Sus pensamientos se desbordaban en el papel mientras evocaba momentos que había evadido durante tanto tiempo. Quería que su relato fuera auténtico, uno que mostrara el valor oculto tras sus fracasos. Pero a medida que avanzaba, la duda se metía en su mente. ¿Estarán interesados en lo que tengo que decir?, se preguntaba. El apretón en su pecho evidenciaba una lucha interna, la necesidad de ser escuchada chocaba con el temor al juicio. Sin embargo, se recordó a sí misma que la vulnerabilidad era, en esencia, una fuerza y que al compartir su verdad podría encender la chispa de la conexión tan anhelada. Después de horas sumida en la escritura, decidió que era el momento de presentar su idea a un pequeño círculo de amigos cercanos. Aunque la idea de compartir su historia la llenaba de nervios, comprendía que cada confesión hecha en voz alta reduciría la carga que llevaba sobre sus hombros. Les envió un mensaje de texto, invitándolos a un encuentro en su casa. La noche de la reunión, la sala estaba iluminada tenuemente por una luz cálida que proporcionaba un ambiente acogedor. Los rostros de sus amigos reflejaban curiosidad y apoyo. Mariana tomó una profunda respiración antes de comenzar. Mientras hablaba, sus palabras fluyeron como un río desbordado. Cada fragmento de su historia era una pieza del rompecabezas que había tardado tanto en ensamblar. A medida que relataba sus fracasos, podía sentir el cambio en el ambiente. Sus amigos la escuchaban con atención, y la empatía comenzaba a tejerse entre ellos. Uno tras otro, comenzaron a compartir sus propias experiencias de vulnerabilidad. Las historias se entrelazaban, construyendo un espacio donde todos podían sentirse vistos y escuchados. Aquella noche, la conexión se transformó en un puerto seguro para sus inseguridades compartidas. Sin embargo, en medio de la celebración de su pequeño triunfo, la autocrítica volvió a surgir. Mariana se vio invadida por un nuevo dilema:
Si sus amigos respondían positivamente, ¿estaba realmente lista para expandir esto a un público más amplio? La idea de crear una comunidad conocida la aterraba. La posibilidad de que las personas abrieran sus heridas frente a ella era abrumadora. Aún así, sabía que ese grupo íntimo había dejado claro que la vulnerabilidad podía transformar la conexión en algo poderoso. Con determinación, se firmó una promesa, estaba dispuesta a dar un paso más allá de su zona de confort. Pero este compromiso requeriría una preparación emocional que no había anticipado. ¿Cómo podría trascender su propia historia y encarar las de otros sin perderse a sí misma en el proceso? Mariana no tenía respuestas claras, solo la certeza de que su viaje apenas comenzaba. A medida que la noche avanzaba, la oportunidad para abrir un diálogo espontáneo sobre los miedos de otro la llenó de ansias. Sintiéndose intensamente viva, ya podía vislumbrar el impacto que su proyecto podría tener. No era solo una idea, se convertía en una misión. Pero la próxima reunión sería crucial, el desafío de presentar su visión a un grupo más amplio se acercaba. El eco de su compromiso personal retumbaba en su interior mientras contemplaba el paisaje del futuro. La urgencia de responder a la pregunta de su capacidad para liderar en la vulnerabilidad la impulsaba, aunque el miedo a lo desconocido acechaba en cada esquina. Podría encontrar el equilibrio entre la fuerza de su propio viaje y la responsabilidad de guiar a otros en el suyo. La verdad estaba a punto de revelarse, y Mariana sabía que el siguiente paso marcaría su destino. Mariana se despertó antes de que el sol asomara por el horizonte, una palpitación en su pecho que delataba la mezcla de emoción y temor que la acompañaba. La próxima reunión con aquel grupo más amplio hacía que su mente se inundara de dudas, pero sabía que esta era la oportunidad que había estado esperando para hacer de su idea algo más que un susurro. Había llegado el momento de convertir sus inseguridades en un impulso, se preparó con determinación, eligiendo cada detalle de su atuendo con la intención de transmitir confianza. Se miró en el espejo y, aunque el reflejo la miraba con una inquietud palpable, recordó las palabras de aliento que sus amigos le habían ofrecido la noche anterior. En su mente, una y otra vez, se repetía que la vulnerabilidad era un superpoder. Mientras conducía hacia el lugar del encuentro, un torrente de pensamientos la asaltaba. ¿Estaría realmente preparada para abrir su corazón a un público más numeroso? Tenía la certeza de que compartir su historia no solo le permitiría sanar a ella, sino también a los demás. Sin embargo, la presión de la conexión genuina se hacía cada vez más intensa. Al llegar, el lugar estaba decorado con luces suaves y el aire olía a café recién hecho. Su corazón se aceleró al cruzar la puerta, las miradas curiosas la esperaban. Con cada paso que daba, la ansiedad se entrelazaba con la emoción, desdibujando sus límites. Al estar frente a ellos, se sintió como un libro abierto, podía ver el interés y la empatía en sus rostros, comenzó a hablar. Las palabras se deslizaban por su lengua con una fluidez inesperada, pero a cada palabra que pronunciaba, el eco de su autocrítica susurraba en su mente, ¿tienen derecho a saber lo que has vivido? Sin embargo, esta vez, en lugar de dejarse llevar por la duda, se enfrentó a este cuestionamiento. Sabía que no solo se trataba de ella, se trataba de abrir caminos hacia las historias de otros, compartió un ejemplo de su pasado que, aunque doloroso, la había moldeado en quien era. A medida que relataba, la sala parecía contener la respiración. Se sentía vulnerable, pero con cada sonrisa y asentimiento entre los presentes, saboreaba una satisfacción inesperada. Entonces, algo cambió, se dio cuenta de que las historias de los demás también comenzaban a fluir. Aquella habitación se convirtió en un refugio de autenticidad, donde cada relato se sumaba al escenario de las emociones compartidas. Poco a poco, la conversación se tornó más profunda. Cada uno de los asistentes revelaba sus propias heridas, sus propios fracasos. Mariana lo observaba embelesada, sintiendo que iba tejiendo un entramado de conexión a través de la vulnerabilidad. Sin embargo, lo que más la sorprendió fue el inicio de un dilema. A medida que las historias se cruzaban, emergieron preocupaciones sobre cómo acompañar a aquellos que se adentraban en sus propias oscuridades. ¿Era suficiente su deseo de ayudar? Tenía las herramientas necesarias para guiar esas conversaciones delicadas sin lastimar a nadie. La intensidad de sus emociones creció mientras comprendía que la carga de ser una guía en el camino de otros era más que simplemente compartir su propia experiencia. Se sintió como una balanza inestable, cada lado equilibrando sus aspiraciones y sus temores. Al final de la jornada, mientras los diálogos continuaban, Mariana se vio reflexionando sobre lo que había logrado.
Había desnudado su alma frente a un grupo, y aunque se sentía debilitada, había una chispa de energía vital encendida en su interior. La conexión genuina que había creado se había convertido en algo tangible. Sin embargo, a medida que los asistentes comenzaban a despedirse, una sensación de inquietud resurgió. La noche anterior, había hecho una promesa, dar un paso más allá de su zona de confort. Pero ahora, la pregunta se le antojaba más apremiante que nunca: si podía ser un faro para otros, podía aceptar que quizás necesitaba un faro también para ella. Mientras pensaba en esto, la noche se tornaba más oscura. Su mente navegaba entre la posibilidad de guiar y la necesidad de ser guiada. En el fondo de su ser, una certeza emergió: Mariana estaba en el umbral de un viaje que, aunque aterrador, prometía crecimiento. Pero antes de que pudiera aclarar sus pensamientos, un mensaje inesperado iluminaría su pantalla en el celular. El remitente, alguien de su pasado, alguien que podría hacer tambalear todas sus construcciones. ¿Era el momento de enfrentarse a ello o sucumbir de nuevo al miedo? La verdad de su viaje apenas estaba comenzando a revelarse. Mariana se despertó esa mañana sintiendo una energía renovada. Había llegado el día que esperaba, la inauguración de la plataforma que había soñado y trabajado. La edición de nuevas historias había transformado su proyecto en algo aún más grande de lo que imaginaba. En lugar de enfrentar la vulnerabilidad sola, ahora había un ecosistema de apoyo y comprensión. Mientras se preparaba, miró por la ventana y recordó las palabras de Leo: nunca estamos solos en nuestros sueños. Esa certeza la acompañó mientras elegía su atuendo. Optó por una blusa colorida que la hacía sentir fuerte y auténtica. Cuando se miró al espejo, notó un brillo diferente en sus ojos. No era solo nerviosismo, era determinación. Quería ser el faro que había necesitado en su propia oscuridad. Al llegar al lugar de la inauguración, la sala estaba llena de personas, algunas conocidas y otras nuevas. Se dio cuenta de lo lejos que había llegado. No solo estaba lista para compartir su historia, sino también para escuchar las de otros. Con cada saludo y cada sonrisa, sentía como la conexión se intensificaba. El ambiente era palpable, y el miedo que había sentido anteriormente se había transformado en una mezcla de emoción y orgullo. Comenzó a hablar ante la audiencia, compartiendo su propia experiencia de caída y levantamiento. Las palabras fluían de su interior, y en lugar de focos cegadores, sentía que estaba en casa. La sala se convirtió en un espacio seguro donde la vulnerabilidad se abrazaba con autenticidad. A medida que hablaba, las historias de otros comenzaron a surgir, convirtiendo la inauguración en un circuito de apoyo genuino. Las lágrimas de algunas personas revelaban la profundidad de las experiencias compartidas, y cada relato resonaba como una nota en una sinfonía de sanación. Al final de la noche, cuando la multitud se había dispersado, una voz familiar interrumpió su reflexión. Era Leo. Se acercó a ella con una amplia sonrisa. Lo hiciste, Mariana. Has creado un espacio donde la verdad puede brillar. Las palabras de validación inundaron a Mariana de satisfacción. Comprendió que había logrado algo significativo. Aunque el camino anterior había estado lleno de desafíos, había emergido con una fortaleza renovada y su misión firmemente establecida. Mientras regresaba a casa, su mente reflexionaba sobre lo que había alcanzado. Había dejado atrás la autoexigencia paralizante. En su lugar, había cultivado una autocompasión que le permitía ver sus fracasos como parte de un viaje más grande. Esa noche, al cerrar los ojos, sintió que sus miedos ya no eran cadenas, sino escalones hacia una vida enriquecida por la conexión genuina. Mariana se durmió rodeada de la satisfacción de haber construido algo valioso. Sabía que el liderazgo no era solo sobre estar al frente, era sobre crear un camino seguro para que otros también lo siguieran. Al levantarse al día siguiente, lo haría con confianza, con la certeza de que su historia no solo inspiraba, sino que también generaba un impacto real en las vidas de quienes cortaban el silencio con su vulnerabilidad. Es momento de que tú también formes parte de esta transformación. Necesitan suscribirse ahora. No se pierdan las historias emotivas que nos enseñan el verdadero poder de la superación personal. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas narrativas de transformación. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final que trae luz a la lucha personal. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este mensaje de esperanza y conexión. Este es el momento de mostrar su apoyo.